Antes de empezar, si este tipo de análisis geopolítico te interesa, suscríbete ahora y dale like al vídeo. Nos ayuda enormemente a seguir produciendo contenido como este. Y ahora sí, empecemos. En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de armas de destrucción masiva que nunca existieron. 20 años después, el mismo país que destruyó ese estado está negociando petróleo con sus sucesores, y nadie lo llama traición, lo llaman diplomacia. Hoy vamos a hablar de algo que los titulares no suelen decir con claridad: la forma en que Estados Unidos ha utilizado el petróleo como moneda de cambio para comprar paz, influencia y alianzas estratégicas en las regiones más volátiles del planeta. No es teoría conspirativa, es política exterior documentada, y entenderla cambia por completo la manera en que lees las noticias internacionales. Hay un documento clasificado de 1945 que muchos historiadores consideran el punto de partida de toda la política exterior americana en el siglo XX. En él, el Departamento de Estado describe el petróleo de Arabia Saudita como una de las reservas más extraordinarias de riqueza estratégica de la historia moderna. Eso fue escrito 78 años antes de que cualquier hashtag lo viralizara. Y desde entonces, nada ha cambiado realmente. Para entender el presente, hay que retroceder. En 1945, Franklin D. Roosevelt se reunió con el rey Abdulaziz de Arabia Saudita a bordo del USS Quincy, en el Canal de Suez. El acuerdo era simple: seguridad a cambio de petróleo. Estados Unidos garantizaba la protección militar de la monarquía saudí. Arabia Saudita garantizaba el flujo constante de crudo hacia Occidente. Esa lógica llevaría décadas después a apoyar dictadores, financiar guerras por delegación y mirar hacia otro lado ante violaciones de derechos humanos en países estratégicamente valiosos. No porque Washington fuera ingenuo, sino porque era perfectamente consciente del cálculo. Pero, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? No es tan diferente de cómo funciona cualquier negociación, solo que las fichas que se mueven sobre la mesa no son euros ni acciones, son barriles, oleoductos y concesiones de explotación. Tomemos tres casos concretos que ilustran perfectamente este patrón. Primer caso: Arabia Saudita y el petrodólar. Tras el colapso del patrón oro en 1971, Nixon negoció con Riad que el petróleo se vendiera exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos vendía armas y garantizaba seguridad militar. El resultado fue que el dólar mantuvo su hegemonía global sin respaldo en oro, simplemente porque comprar petróleo obligaba a cualquier país del mundo a tener dólares. Un sistema brillante y brutalmente eficaz que persiste hasta hoy. Segundo caso: Irak y la narrativa fallida. En 2003, la invasión a Irak se vendió como una cruzada contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva. Pero las primeras instalaciones protegidas por las tropas americanas no fueron hospitales ni museos. Fueron los campos petroleros en Kirkuk y Basora. Las empresas que llegaron a operar esos campos tenían sede en Houston y Londres. Tercer caso: Venezuela y las sanciones selectivas. Washington ha impuesto sanciones duras a Venezuela durante años, asfixiando su economía. Sin embargo, en 2023, ante el alza de precios del crudo y la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ruso, la administración Biden abrió una ventana de negociación temporal, permitiendo ciertas operaciones petroleras a cambio de compromisos electorales del régimen de Maduro. El petróleo pesa más que los principios, incluso cuando esos principios se proclaman desde el podio de la ONU. Si estás llegando hasta aquí, probablemente eres de las personas que prefiere entender el mundo en profundidad antes de opinar sobre él. Este canal existe exactamente para eso.
Suscríbete y activa la campanita. Publicamos análisis como este todas las semanas. Y ahora sigamos. ¿Cuál es el precio real de esta estrategia? No hablamos solo de dólares. Hablamos de costos geopolíticos, morales y, en muchos casos, humanos. El apoyo americano a regímenes autoritarios productores de petróleo ha tenido consecuencias directas. Financió indirectamente guerras como la de Yemen, donde Arabia Saudita, aliado energético clave, ha protagonizado una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Ha perpetuado la corrupción sistémica en países como Nigeria y Angola y ha generado un resentimiento profundo en poblaciones que ven cómo sus recursos naturales benefician a élites locales y corporaciones extranjeras mientras ellos viven en precariedad. Existe también una dimensión climática que no puede ignorarse. Al mismo tiempo que Washington firmaba acuerdos climáticos en París o Glasgow, sus empresas energéticas seguían extrayendo, comprando y refinando petróleo en regiones donde las regulaciones ambientales eran, en el mejor de los casos, decorativas. El historiador Timothy Mitchell lo describe con precisión. El petróleo no solo fue la fuente de energía del siglo XX, fue el combustible del sistema político que lo gobernó, y ese sistema sigue en pie, apenas disfrazado con terminología verde. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿está cambiando algo? ¿La transición energética modifica realmente esta ecuación? Parcialmente sí. La llegada de las energías renovables, el declive relativo de la demanda de crudo en Europa y la búsqueda de independencia energética tras la guerra en Ucrania están reordenando los tableros. Países que antes eran irrelevantes geopolíticamente, como Namibia con sus enormes reservas de litio, o Chile con el cobre y el litio del norte, empiezan a ocupar un lugar en las conversaciones de Washington. Pero el patrón de fondo no ha cambiado. El recurso estratégico cambia, la lógica permanece. Hoy se negocia con litio lo que ayer se negociaba con crudo. Las promesas de paz o estabilidad a cambio de acceso a recursos siguen siendo la moneda de cambio favorita de las grandes potencias. La diferencia es que ahora se hace en nombre de la transición verde, lo cual, dependiendo de cómo se mire, es una evolución o simplemente un rebranding. Entonces, ¿cuál es el precio que Estados Unidos está dispuesto a pagar por el petróleo? La respuesta honesta es el que haga falta. Y eso incluye mirar hacia otro lado ante abusos, sostener regímenes que no resisten ningún escrutinio democrático y construir narrativas que justifiquen lo que en otro contexto llamaríamos oportunismo disfrazado de liderazgo. No digo esto desde el cinismo fácil, lo digo porque entender cómo funciona realmente el poder es el primer paso para exigirle algo diferente. La geopolítica del petróleo no es un tema del pasado, es el presente, y con el litio, el hidrógeno y el agua como próximos recursos estratégicos, será también el futuro. La pregunta que queda abierta es: ¿cuándo la humanidad dejará de pagar ese precio? Porque hasta ahora siempre hemos tenido otro recurso que justifique seguir pagándolo. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si llegaste hasta aquí, nos ayuda más de lo que imaginas. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada semana analizamos temas como este, que los medios convencionales rara vez explican con profundidad. Nos vemos en el próximo video.